Voy a contarte algo que me avergüenza admitir. Pasé 8 años de mi vida sintiéndome orgulloso de ser pobre. Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Todo empezó como empieza para la mayoría, con un trabajo, más en mi primer empleo de verdad. De esos, con contrato, prestaciones y meses y todo el paquete que te hace sentir que ya la hiciste. Tenía 23 años, recién salido de la universidad, con mi título en la mano y la ilusión de que ahora sí mi vida iba a cambiar. El puesto era asistente administrativo. Sonaba importante. Sonaba profesional. Sonaba como si fuera alguien. La realidad era otra. Hacía de todo. Archivaba. Imprimía. Contestaba teléfonos. Hacía mandados. Preparaba cafés. Todo lo que nadie más quería hacer. Pero no me importaba. Pero no me importaba aditivos químicos. Porque tenía un trabajo. Un trabajo formal. Con gafete. Con escritorio. Con correo corporativo que terminaba en el nombre de la empresa. Eso en mi cabeza era haber llegado. El primer día llegué temprano, me puse mi camisa planchada, mi pantalón de vestir y mis zapatos que me apretaban pero que se veían profesionales. Entré al edificio con el pecho inflado, como si fuera el dueño. Me dieron mi gafete, mi usuario de computadora, mi lugar en un cubículo al fondo, junto al baño y la bodega. Y cuando me senté en esa silla giratoria que rechinaba cada vez que me movía, sentí que había triunfado. Mis papás estaban orgullosos, mis amigos me preguntaban cómo me iba. Mi novia me veía diferente y yo me sentía importante. Los primeros meses fueron buenos, no buenos, pero emocionantes. Aprendía cosas nuevas, conocía gente, hacía cosas que antes no hacía. Y cada quincena, cuando veía ese depósito de 6.500 pesos en mi cuenta, sentía que estaba viviendo el sueño. 6.500 pesos. Antes no tenía nada. Ahora tenía eso. Y aunque no era mucho, era mío. Era constante, era seguro. Eso creía. El primer golpe llegó al tercer mes. Mi coche se descompuso. Nada grave. Solo el alternador. Pero la reparación costaba 3.000 pesos. Revisé mi cuenta. Tenía 2.400. No me alcanzaba. Me dio el dinero, pero con esa mirada de decepción que duele más que cualquier regaño. Pensé que ya ganabas, me dijo. Sí, gano, papá. Pero me acaba de pasar esto. Pues tienes que ahorrar, hijo, para estas cosas. Tenía razón, pero yo no sabía cómo, porque ganaba 6.500. Y entre renta, comida, gasolina, salidas con mi novia y gastos que ni siquiera recordaba, se me iba todo. Y cuando digo todo, es todo. No me sobraba nada, nunca, pero yo seguía sintiéndome bien, porque tenía un trabajo, porque era responsable, porque estaba echándole ganas. El segundo golpe llegó al año. Me enfermé, nada grave tampoco. Solo una infección que me dejó tirado en cama 3 días. Pedí los días, me los dieron. Pero cuando llegó la quincena, me descontaron esos 3 días. Me quedé viendo el depósito, 4.200 pesos. ¿Por qué me descontaron?, le pregunté a Recursos Humanos. Porque no viniste a trabajar. Pero estaba enfermado. Sí, pero no tienes días de enfermedad acumulados todavía. Esos se van generando con el tiempo. ¿Y cuántos tengo?, discretando. Llevas 1 año. Se generan cada 6 meses, pero se van acumulando. Ahorita tienes 0. Me quedé callado. Porque no entendía cómo algo que se suponía que era una prestación, en realidad no existía para mí. Esa quincena fue horrible. Tuve que pedir prestado otra vez. Esta vez a mi novia. Ella me lo dio sin decir nada. Pero vi en su cara lo que no me dijo con palabras. Estás jodido. Y lo estaba jodido. Pero seguía yendo a trabajar. Seguía cumpliendo. Seguía siendo el empleado responsable, porque eso era lo que me habían enseñado. Que trabajar duro era lo correcto, que ser empleado formal era lo mejor, que aguantar era de valientes. Y yo aguanté. Aguanté los despertares a las 6 de la mañana, aunque hubiera dormido 3 horas. Aguanté el tráfico de 1 y media para llegar. Aguanté las juntas de 2 horas donde no se decidía nada. Aguanté a mi jefe gritándome por errores que no eran míos. Aguanté los ahorita no se puede cada vez que pedía un aumento. Aguanté todo, porque creía que eso era lo normal, que así funcionaba la vida, que todos pasaban por lo mismo. Y lo peor es que tenía razón, todos pasaban por lo mismo. Todos mis compañeros llegaban cansados, todos vivían de quincena en quincena, todos se emocionaban por los vales de despensa como si fueran un regalo del cielo. Y nadie cuestionaba nada, nadie preguntaba por qué ganábamos tan poco.
Nadie preguntaba por qué cada año el aumento era de 500 pesos. Nadie preguntaba por qué el jefe se iba de vacaciones 3 veces al año y nosotros apenas podíamos ir a la playa en Semana Santa. Solo trabajábamos, cumplíamos, sobrevivíamos para sentir a sus digníos por hacerlo. Un día, en la hora de la comida, un compañero dijo algo que se me quedó grabado. Pues se le presenta, al menos tenemos trabajo. Hay gente que ni eso tiene. Y todos asintieron. Yo también, porque así nos habían enseñado a pensar, al agradecer las migajas, a sentirnos afortunados por tener un sueldo que apenas alcanzaba, a conformarnos con dignidad. Pero esa noche, cuando llegué a mi departamento rentado, con mi plato de frijoles y huevo, viendo la televisión que todavía estaba pagando a meses sin intereses, algo dentro de mí hizo clic. Me quedé viendo mi cuenta de banco. Tenía 1.200 pesos. Faltaban 8 días para la quincena. Y pensé, ¿esto es todo? Trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana, durante años, para tener 1.200 pesos y esperar con ansia la siguiente quincena. Pues, eso era la estabilidad que me prometieron. ¿Eso era el éxito? Pues, y por primera vez en años sentí algo que no había sentido. Enojo. No contra mi jefe. No contra la empresa. Contra mí mismo. Contra mí mismo. Porque me di cuenta de que yo había aceptado esto. Yo había normalizado vivir así. Yo había creído que esto era lo mejor que podía conseguir. Y lo peor, me había sentido orgulloso de ser pobre con dignidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas las veces que me había conformado. En todas las veces que había dicho, está bien, cuando no estaba bien. En todas las veces que había aguantado, porque así es la vida. Y me pregunté algo que me quitó el sueño. ¿Cuántos años más voy a vivir así? No tenía respuesta, pero sabía que no podían ser muchos más. Porque esto no era vida. Porque esto no era vida. Era supervivencia decorada con un gafete y una corbata. Y yo ya no quería sobrevivir. Quería vivir, pero no sabía cómo. Hicieron una pequeña ceremonia. Le dieron un diploma, un reloj y un bono de 3.000 pesos. Esta es... debe ser a Kevin Lavais. Todos aplaudieron. Él sonrió. Dio un pequeño discurso agradeciendo a la empresa por la oportunidad. Y yo me quedé ahí viendo todo con una sensación de asco. 10 años. 10 años de su vida ahí. Y le daban un reloj y 3.000 pesos. 3.000 pesos que probablemente iba a usar para pagar alguna deuda. Eso era todo. En el almuerzo todos hablaban de la ceremonia, y puesto que dijo el delirio condenación, esa dirigida por siempre en la amistad del derecho del hombre. Qué bonito detalle de la empresa, ¿no? Sí, se ve que valoran a su gente. Yo también quiero llegar a 10 años aquí. Pero por dentro pensé, si llego a 10 años aquí, me pego un tiro. Esa tarde Juan Carlos se sentó junto a mí en la sala de descanso. ¿Qué tal?, me dijo. Bien, felicidades por tus 10 años. Gracias, se siente raro, la verdad. ¿Por qué? Se quedó callado un momento. Luego dijo algo que me dejó helado, porque siento que no avancé. Sigo haciendo lo mismo que hace 10 años, ganando casi lo mismo, viviendo casi igual. ¿Y por qué te quedaste? Porque es seguro, porque tengo familia, porque no sé hacer otra cosa. ¿Y te arrepientes? Me miró fijamente, todos los días. Se levantó y se fue. Yo me quedé ahí, con esas palabras rebotando en mi cabeza. Todos los días, 10 años sintiéndose arrepentido, pero sin hacer nada diferente. Eso era lo que me esperaba. Esa noche llegué a casa y me senté frente a mi computadora, abrí una hoja de Excel y empecé a hacer algo que nunca había hecho, calcular cuánto había ganado en estos años. 6.500 pesos al mes por 4 años. 6.500 pesos al mes por 4 años. Menos impuestos, menos descuentos. Total neto como 5.800 al mes. 5.800 multiplicado por 12 meses, multiplicado por 4 años. 278.400 pesos. Había ganado casi 300.000 pesos en 4 años. Y no tenía nada. Nada. Ni ahorro, ni inversión, ni propiedad. Nada. Todo se había ido en sobrevivir, en pagar renta, en comer, en transportarme, en salir de vez en cuando para no sentirme tan miserable. Y cuando vi ese número, sentí una rabia que nunca había sentido. Porque no era solo que no tuviera dinero, era que había cambiado 4 años de mi vida por nada. 4 años que no iba a recuperar. 4 años de levantarme temprano, de aguantar humillaciones, de hacer cosas que no me gustaban, de vivir estresado. Y no tenía absolutamente nada que mostrar. Solo cansancio, solo frustración, solo la sensación de haber sido estafado.
Décimos 20 días. Cerré la computadora. Me quedé viendo la pared. Y ahí fue cuando tomé una decisión. Esto no podía seguir así. No sabía cómo iba a cambiarlo. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir en este ciclo. Porque si seguía así, en 10 años iba a ser Juan Carlos, con su reloj y sus 3.000 pesos. Ay, Arrepentido todos los días, pero sin valor para cambiar. Y yo no quería eso. Al día siguiente empecé a buscar, no trabajos nuevos, sino respuestas. ¿Por qué había gente que ganaba más? ¿Por qué había gente que no vivía estresada por dinero? ¿Por qué había gente que podía irse de vacaciones sin tener que pedir prestado? Y mientras más buscaba, más me daba cuenta de una cosa. Todos tenían algo en común. No dependían de un solo ingreso. Esa frase se me quedó tatuada en la mente. No dependían de un solo ingreso. Tenían negocios, tenían inversiones, tenían propiedades que rentaban, tenían algo más que un sueldo de empleado, que había cofín de eso que avetinara. Y yo no tenía nada de eso, solo tenía mi trabajo. Solo tenía mi trabajo. Y mi trabajo apenas me alcanzaba para sobrevivir. Un sábado por la tarde, estaba en casa viendo videos en YouTube, algo que hacía seguido para no pensar en mi vida. Y me topé con un vídeo que se llamaba ¿Por qué tu empleo te mantiene pobre? Normalmente no veía ese tipo de contenido. Me parecía clickbait, me parecía de esos videos motivacionales que no dicen nada. Pero algo me hizo darle clic. El tipo del video hablaba con una calma que no esperaba. Para ser sin gritos, sin música dramática, solo hablando... Decía algo que me hizo detenerme. El empleo no está diseñado para hacerte rico, está diseñado para hacerte funcional, para que seas útil, Para que produzcas. pero no para que crezcas. Pausé el video, leí la frase otra vez y sentí como si alguien me hubiera dado una cachetada, porque tenía razón, mi trabajo no me estaba enseñando a crecer, me estaba enseñando a obedecer, a cumplir y hacer lo que me decían sin cuestionar. Me estaba enseñando a ser funcional, no exitoso, no libre, solo funcional. Y funcional era otra palabra para decir útil para alguien más. Seguí viendo el video. El tipo explicaba cómo el empleo te mantiene en un ciclo. Ganas lo suficiente para no morirte, pero no lo suficiente para salir. Te pagan lo justo para que sigas necesitando regresar. Y si pides más te dicen que ahorita no se puede o que tienes que esperar. Pero mientras tú esperas, ellos crecen. La empresa crece, los dueños crecen, los accionistas crecen. Todos menos tú. Tú solo creces en antigüedad, en años de servicio, en lealtad, pero no en dinero, no en libertad, no en opciones. Cuando terminó el vídeo me quedé sentado en silencio. Y por primera vez en años sentí que alguien había puesto en palabras lo que yo llevaba sintiendo meses. Esa noche hablé con mi novia. ¿Tú crees que estoy haciendo algo mal? Le pregunté, ¿por qué lo dices? Porque llevo 4 años trabajando y no tengo nada, no avanzo, no crezco, solo sobrevivo. Se quedó callada. Luego dijo, no eres el único, todos estamos igual, pero no quiero estar igual que todos, quiero estar diferente. ¿Y qué quieres hacer? No lo sé, pero algo tiene que cambiar. Me miró con preocupación. No vayas a hacer una tontería. ¿Cómo qué? Como renunciar sin tener algo seguro. No voy a renunciar. Pero tampoco voy a quedarme así. Pero vi en su cara lo que no me dijo. Tenía miedo de que yo hiciera algo que nos pusiera en riesgo. Y la entendía, porque yo también tenía miedo. Pero... ¿tenía más miedo de quedarme así? De vivir toda mi vida esperando quincenas, de llegar a viejo sin nada, de ser Juan Carlos con su reloj y sus arrepentimientos. Los siguientes días fueron de investigación obsesiva. Cada momento libre que tenía buscaba información. Leía sobre negocios, sobre inversiones, sobre formas de generar ingresos y me di cuenta de algo. Había un mundo entero del que yo no sabía nada. Un mundo donde la gente creaba cosas, vendía cosas, invertía en cosas y generaba dinero sin depender de un jefe. Y aunque no entendía todo, aunque me parecía complicado, algo dentro de mí me decía, esto es lo que necesitas aprender. Porque si seguía haciendo lo mismo, iba a seguir obteniendo lo mismo. Y lo mismo ya no me servía. Una semana después, en el trabajo, mi jefe me llamó a su oficina. Necesito que te quedes hasta tarde hoy, hay un reporte urgente. ¿Me van a pagar las horas extra? Me miró sorprendido. No, pero es parte de tu trabajo. Mi trabajo es de 8 a 6, son las 5:30. Si me quedo más, son horas extra. Eres empleado de confianza. No aplican horas extra.
Entonces no me quedó. Se quedó callado, procesando CLPB, CLP, CTB, 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 C. Como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, esto puede afectar tu evaluación. Pues, está bien. Salí de su oficina con las piernas temblando, porque nunca en mi vida había dicho que no. Nunca me había parado así. Pero algo había cambiado. Ya no tenía miedo de perder un trabajo que me estaba enseñando a ser pobre. Ya no tenía miedo de decepcionar a un jefe que me veía como reemplazable. Ya no tenía miedo porque finalmente había entendido algo. El empleo no era mi salvación. Era mi trampa. Y yo acababa de dar el primer paso para salir. Después de ese día en la oficina de mi jefe, algo cambió. No en mi situación, sino en mí. Ya no era el mismo empleado sumiso que decía sí a todo. Porque entre pelos, ahora cuestionaba. Ahora ponía límites. Soporte efectividades y bendiciones socios y pensamientos que me parecen bien que efectividades y bendiciones socios de bendición el evento. Ahora veía las cosas diferentes. Y eso, aunque me daba un poco de poder, también me estaba aislando. Mis compañeros empezaron a verme raro, como si me hubiera vuelto rebelde. Ese todos objetos cotidianos estaban medio cuerdo, como si me hubiera contagiado de algo peligroso. Un día, en la hora de la comida, uno de ellos me dijo: «Oye, te estás pasando de lanza con el jefe». ¿Por qué? Porque te estás poniendo al brinco. Y eso no conviene. ¿No conviene para quién? No conviene para quién también. Para ti, te pueden correr. Pues que me corran, ya no me importa. Se quedó callado. Luego dijo que ¿qué te pasó? Antes no eras así. ¿Qué opciones si apenas te alcanza? Por eso, porque me di cuenta de que si sigo aquí, siempre me va a faltar. Y prefiero arriesgarme a buscar algo diferente que quedarme aquí muriendo lento. No dijo nada más. Si se tiene Pero me miró como si estuviera loco. No es tan peligroso que se haga preventivos así. Y tal vez lo estaba, porque no tenía un plan B. No tenía ahorros, no tenía nada seguro. Solo tenía la certeza de que esto ya no funcionaba. Esa semana empecé a hacer algo que nunca había hecho. Buscar formas de generar dinero fuera del trabajo. No quería otro empleo. Quería algo diferente. Algo que no me quitara toda mi energía, algo que pudiera construir poco a poco. Vi vídeos sobre negocios en línea, sobre dropshipping, sobre marketing de afiliados, sobre crear contenido, sobre vender servicios, pero todo me parecía complicado, todo me parecía lejano. Pero algo me llamó la atención. La idea de vender conocimiento, porque me di cuenta de que aunque yo no sabía de negocios, sí sabía de otras cosas. Sabía de procesos administrativos, sabía de Excel, sabía organizar información, empezar. Y había gente que no sabía eso, gente que estaba buscando aprender. ¿Y si yo les enseñaba? La idea me pareció ridícula al principio. ¿Quién me iba a pagar a mí por enseñar algo? Pero entonces recordé algo que había leído. No necesitas ser el mejor. Solo necesitas saber más que alguien que está empezando. Y yo sabía más que alguien que estaba empezando. Un sábado por la tarde me senté frente a mi computadora. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir Escribí todo lo que sabía sobre cómo organizar documentos en una oficina, cómo armar reportes, cómo usar Excel para automatizar tareas, cosas básicas que yo hacía todos los días sin pensar. Cuando terminé, tenía 15 páginas. Y pensé, esto no vale nada, pero igual lo guardé. Y me puse a investigar cómo podía venderlo. Descubrí que había plataformas donde podía subir documentos digitales y la gente los compraba. Cosas simples, guías, plantillas, tutoriales. Me registré en una. Subí mi documento. Le puse un precio, 50 pesos. No pasó nada el primer día, ni el segundo, ni el tercero. A la semana ya me había olvidado de eso. Pero entonces, un martes por la noche, me llegó una notificación. Primero, tienes una venta nueva, guía para organizar documentos administrativos. $50. Me quedé viendo la pantalla sin creerlo. Alguien había pagado 50 pesos por algo que yo había escrito. Alguien que no conocía. Alguien que pensó que eso valía la pena. 50 pesos. No era nada comparado con mi quincena. Pero para mí significaba todo, porque era la primera vez en mi vida que ganaba dinero sin estar presente, sin tener que cumplir un horario, sin que un jefe me dijera qué hacer. Era dinero que yo había generado, con algo que yo había creado, y eso me dio una sensación de poder que nunca había sentido.
Me mandé un mensaje a mi novia. Acabo de vender algo que hice. Me pagaron 50 pesos. Me respondió, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué vendiste? Una guía digital. ¿Y con eso ya vas a dejar tu trabajo? Su tono era burlón. Pero no me importó. No. Pero es un inicio. Los siguientes días estuve obsesionado con esa venta, con la idea de que podía hacer más. Hice otra guía, esta vez sobre cómo hacer reportes en Excel. La subí, la puse al mismo precio y vendí 2 copias en la primera semana. 100 pesos más. Pero era más de lo que tenía antes. Y lo mejor, era escalable. Porque una vez que lo creaba, podía venderlo infinitas veces sin hacer nada más. Eso era lo que llamaban ingreso pasivo. Y aunque todavía era ridículamente pequeño, ya existía. En el trabajo, las cosas se pusieron tensas. Mi jefe me tenía en la mira. Ya no me daba proyectos importantes. Ya no me invitaba a juntas. Ya no me hablaba como antes. Y yo sabía lo que estaba pasando. Me estaban orillando a renunciar. Pero no iba a renunciar. No, todavía. Porque necesitaba ese sueldo mientras construía algo más. Un viernes, al salir, uno de mis compañeros me alcanzó en el estacionamiento. Oye, ¿es cierto que estás vendiendo cosas en internet? ¿Quién te dijo? Te vi en la computadora. Y luego te busqué. Me quedé callado. No te preocupes, me dijo. No le voy a decir a nadie. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Funciona eso? ¿A qué te refieres? A vender cosas digitales. Sí se puede ganar dinero. Todavía no gano mucho. Pero sí, ¿se puede? ¿Me enseñas? Me quedé sorprendido. ¿Por qué quieres aprender? Porque yo también estoy harto de esto. Pero no sé qué más hacer. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo. No era el único que se sentía así. Había más gente atrapada. Más gente cansada. Más gente buscando una salida. Y yo apenas estaba encontrando la mía. Le dije que sí, que le enseñaba, pero que no le garantizaba nada. Quedamos de vernos el fin de semana. Cuando llegó el día, nos juntamos en una cafetería. Le expliqué lo que había hecho, cómo había creado las guías, dónde las había subido, cómo las promocionaba. Él tomaba notas, hacía preguntas. Y al final me dijo, ¿y cuánto has ganado en total? Como 300 pesos en 3 semanas. Se quedó callado. Luego dijo, es una mierda. Sí. Pero es un inicio. Y es más de lo que tenía antes de empezar. ¿Y crees que puedas vivir de eso algún día? No lo sé, pero prefiero intentarlo que quedarme sentado esperando a que me suban 500 pesos al año. Asintió. Tienes razón. Voy a intentarlo. Esa noche, de regreso a casa, me puse a pensar en esa conversación. Y me di cuenta de algo. No solo estaba construyendo un ingreso, estaba construyendo una mentalidad. Una mentalidad de que sí se podía hacer algo diferente, de que no estaba condenado a ser empleado toda mi vida, de que podía crear, de que podía vender, de que podía vender, de que podía construir, de que podía construir. Y aunque los números todavía eran ridículos, aunque todavía me faltaba mucho, había algo que ya había cambiado. Mi forma de pensar. Ya no pensaba como empleado, pensaba como alguien que estaba buscando opciones. Y eso, aunque no lo pareciera, era el cambio más importante. Esa semana vendí 4 guías más y sin duda 200 pesos. Los junté con lo que ya tenía y por primera vez en mi vida guardé ese dinero sin tocarlo. No lo gasté en salir, no lo gasté en antojos, no lo gasté en nada. Lo dejé ahí. Como un símbolo de que esto era diferente, de que esto no era para sobrevivir, era para construir. Un lunes en la mañana llegué al trabajo y había una junta general. El gerente subió al frente y anunció algo que me heló la sangre. Debido a recortes presupuestales, vamos a tener que hacer ajustes en el personal. En las próximas semanas, algunos de ustedes recibirán notificaciones. Silencio, todos mirándose entre sí. Todos con cara de miedo. Todos pensando, ¿seré yo? Y yo también sentí miedo, pero un miedo diferente. Porque me di cuenta de que aunque todavía dependía de ese sueldo, ya no era mi única opción. Aunque fuera pequeño, aunque fuera insignificante, ya no estaba completamente atrapado, y eso me dio una tranquilidad que no esperaba. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuenta de banco. Tenía 500 pesos de mis ventas digitales. 500 pesos que había ganado sin jefe, sin horario, sin estrés. Y aunque era ridículamente poco, me hizo sonreír. Porque era la prueba de que algo estaba cambiando. De que yo estaba cambiando. Y de que aunque el camino fuera largo,
Aunque todavía me faltara mucho, ya había empezado. Y empezar era lo más difícil. Los recortes llegaron 2 semanas después. 5 personas fueron despedidas. Gente que llevaba años ahí. Gente que creía que su lealtad los protegería. No me tocó a mí. Pero el ambiente en la oficina cambió completamente. Todos trabajaban el doble para demostrar que eran indispensables. Todos evitaban hacer olas. Todos menos yo. Porque aunque seguía haciendo mi trabajo, ya no vivía con esa angustia de ¿y si me corren? Porque sabía que si me corrían iba a estar jodido, sí, pero no completamente destruido. Tenía algo más, aunque fuera pequeño. Esa semana vendí 8 guías, 400 pesos. Ya llevaba acumulados 1.200 pesos en un mes, y aunque seguía siendo una miseria comparado con mi sueldo, era un número que crecía cada semana. Y eso me daba esperanza. Decidí hacer algo más grande, algo que me diera más dinero por venta. En lugar de guías de 50 pesos, iba a crear un curso completo, algo más elaborado, algo que valiera más. Pasé 2 semanas trabajando en eso. Cada noche después del trabajo, cada fin de semana. Creé un curso sobre cómo usar Excel para automatizar tareas administrativas, con videos, con plantillas, con ejemplos prácticos. Lo llamé Excel para empleados que no quieren perder tiempo. Lo subí a una plataforma de cursos en línea. Le puse un precio de 300 pesos y esperé. La primera semana no vendí nada. La segunda tampoco. Y empecé a dudar, a pensar que había perdido mi tiempo, que nadie iba a pagar 300 pesos por algo que yo había hecho. Pero en la tercera semana llegó una venta. 10 pesos. Y luego otra. Aditivos químicos que no están fijados al producto. Y luego otra. Aditivos químicos que no están fijados al producto. Y luego otra. En un mes vendí 12 cursos. 3.600 pesos. Más de la mitad de mi quincena. Por algo que había hecho una vez y que seguía vendiendo. Cuando vi ese número me quedé sin palabras, porque por primera vez en mi vida había generado dinero de verdad sin estar presente, sin cumplir horarios, sin pedirle permiso a nadie. Y aunque seguía trabajando en la oficina, algo había cambiado en mi cabeza. Ya no me sentía empleado. Me sentía como alguien que estaba construyendo una salida. Mi compañero, el que me había pedido ayuda, también empezó a vender sus propias guías. Le fue peor que a mí al principio, solo vendió 2 en su primer mes. Pero no se rindió. Es mejor que nada, me dijo. Y al menos ya empecé. Tenía razón. Empezar era lo más difícil. Pero una vez que empezabas, cada paso era más fácil. Un día, en la oficina, mi jefe me llamó otra vez. Necesito hablar contigo, porque María entré a su oficina esperando lo peor, pensando que me iba a correr. Pero... me sorprendió. He notado que has estado diferente estos meses. ¿Diferente cómo? No sé, menos comprometido. Como si ya no te importara. Hago mi trabajo, le dije. Cumplo con mis objetivos. Sí, cumples. Pero antes dabas más. Antes te quedabas tarde. Antes te ofrecías para proyectos extra. Porque antes creía que eso iba a hacer una diferencia. Ahora sé que no percepta. Se quedó callado. Luego dijo, ¿estás buscando otro trabajo? No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Dudé. Pero decidí ser honesto. Estoy construyendo algo por mi cuenta. Algo que no dependa de un jefe. Me miró fijamente. Como que vendo cursos en línea. Enseño lo que sé. Y me pagan por eso. ¿Y te va bien? Todavía no tanto como para renunciar. Pero mejor de lo que esperaba. Se recargó en su silla. Con esa mirada de quien no sabe si sentir envidia o desprecio. ¿Y cuánto ganas con eso? Como 3 o 4 mil al mes. A veces más. Eso es una mierda. Es una mierda que yo controlo, dije, especie. Y que crece cada mes. No como mi sueldo aquí. No dijo nada más. Solo asintió. Está bien. Mientras sigas cumpliendo aquí no hay problema. Pero el día que decidas irte, avísame con tiempo. Lo haré. Salí de su oficina sintiendo algo extraño. No alivio, sino claridad. Porque me di cuenta de que mi jefe no era el enemigo. Era solo alguien que estaba jugando el juego que le enseñaron a jugar. Y yo estaba aprendiendo a jugar otro. Esa noche, mi novia y yo tuvimos una conversación que llevaba semanas evitando. ¿Cuándo vas a renunciar?, me preguntó. Cuando genere lo mismo que gano aquí, o al menos el 80%. Por ejemplo... ¿Y cuánto te falta? 2.000 pesos al mes. Tal vez 3 meses más. Y si no lo logras, entonces seguiré intentando hasta que lo logre. De Alpa se quedó callada. Luego dijo,
Tengo miedo. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Y si fracasas, entonces buscaré otro trabajo. Pero al menos lo habré intentado. Y si no te contratan en ningún lado, eso no va a pasar. Siempre hay opciones. Pero prefiero arriesgarme a intentar algo diferente que quedarme aquí muriendo lento. Me miró con los ojos húmedos. Solo prométeme que no vas a hacer una locura. Esto. No voy a hacer una locura, voy a hacer un plan. Y lo voy a seguir. La abracé. Y sentí su miedo, pero también sentí su apoyo. Y eso era lo único que necesitaba. Los siguientes meses fueron de trabajo intenso. Creé más cursos, más guías, más contenido. Subí mis precios. En lugar de 300 pesos, ahora cobraba 500 por los cursos. Y aunque vendía menos cantidad, ganaba más por venta. Al cuarto mes, mis ingresos digitales llegaron a 5.000 pesos. Al quinto, a 6.500. Al sexto, a 8.000. Y en el séptimo mes, algo cambió. Vendí un paquete completo de 3 cursos a una empresa pequeña. Me pagaron 12.000 pesos de un solo golpe. 12.000 pesos, o casi el doble de mi quincena, por algo que ya tenía hecho. Sí. Cuando vi ese depósito, me quedé sentado frente a la computadora durante varios minutos, porque me di cuenta de que ya no era un sueño, ya no era una posibilidad, era real. Podía ganar dinero sin un jefe, podía vivir de lo que creaba, podía construir algo propio. Esa noche hice cuentas. Sumando todo, había ganado 18.000 pesos ese mes con mis cursos y guías, más de lo que ganaba en mi trabajo. Y aunque fue un mes extraordinario, me demostró que era posible, que no necesitaba esperar más, que ya estaba listo. Al día siguiente, llegué a la oficina con una carta en la mano. Mi carta de renuncia. Le pedí una cita a mi jefe. Entré a su oficina. Vengo a renunciar, le dije. Me miró sin sorpresa. ¿Cuándo? En 2 semanas. Quiero dejar todo en orden. ¿Ya tienes otro trabajo? No. Voy a dedicarme de tiempo completo a mi proyecto. ¿Estás seguro? Porque aquí tienes estabilidad. Estabilidad para sobrevivir, no para vivir. Y yo ya no quiero solo sobrevivir. Asintió. Tomó la carta. ¿Y qué se trató? La firmó. Suerte. Gracias. Salí de su oficina con las piernas temblando, porque acababa de soltar la única red de seguridad que había tenido en años, pero también sentí algo que no había sentido nunca. Libertad. Una libertad aterradora, pero libertad al fin. Cuando le conté a mis compañeros, la mayoría me miró como si estuviera loco. ¿Vas a dejar un trabajo seguro por algo que haces en internet? Sí, estás loco. Tal vez, pero prefiero estar loco e intentarlo que cuerdo y arrepentido. Mi compañero, el que también había empezado a vender guías, se me acercó antes de irme. ¿De verdad lo vas a hacer? Sí, y si no funciona, funcionará, porque ya no tengo opción. O funciona, o funciona. ¿Eso sonrió? No. Yo también voy a renunciar, pero voy a esperar un poco más. Está bien, cada quien a su tiempo. Pero no esperes demasiado. ¿Asintió? El último día en la oficina fue raro. No sentí nostalgia, no sentí tristeza, solo sentí alivio. Alivio de finalmente salir de ese ciclo, de finalmente tener control sobre mi vida. Cuando salí del edificio por última vez, me quedé parado en la banqueta. Miré hacia arriba. El cielo estaba despejado y respiré profundo. Y después de su esperanza, seguro, porque sabía que lo que venía no iba a ser fácil, que iba a haber días difíciles, que iba a haber dudas. Pero también sabía que nunca más iba a vivir con esa sensación de estar atrapado, de ser pobre con dignidad, porque la dignidad sin opciones no es dignidad. Es conformismo disfrazado. Nunca más. El primer lunes después de renunciar fue extraño. Me desperté a la hora de siempre por costumbre, pero cuando abrí los ojos y me di cuenta de que no tenía que ir a ningún lado, sentí una mezcla de alivio y pánico. Alivio porque ya no tenía que meterme al tráfico. Pánico porque ahora todo dependía de mí. Sora está segura, ese século que endose. No había jefe diciéndome qué hacer. No había horario que cumplir. Solo yo, mi computadora y la responsabilidad de generar dinero desde cero todos los días. Me levanté, desayuné. Me senté frente a la computadora y me quedé ahí viendo la pantalla en blanco sin saber por dónde empezar. Porque una cosa es vender cursos mientras tienes un trabajo. Otra muy diferente es depender completamente de eso para sobrevivir. El peso de esa realidad me cayó como un balde de agua fría.
Mi novia se levantó un rato después. Me vio ahí, inmóvil. ¿Estás bien? Solo estoy pensando. ¿En qué? En que ahora sí no hay vuelta atrás. Se sentó junto a mí. ¿Te arrepientes? No, pero tengo miedo. Yo también. Me tomó de la mano. Pero lo vamos a lograr. Tú ya lo hiciste antes. Solo que ahora lo vas a hacer más. Tenía razón. Respiré hondo. Abrí mi lista de pendientes. Y me puse a trabajar. Los primeros días fueron de pura ejecución. Creé más contenido. Mejoré los cursos que ya tenía. Empecé a promocionarlos en redes sociales. Respondí mensajes. Atendí dudas. DM. Y las ventas empezaron a llegar. No muchas, pero suficientes. En la primera semana como independiente gané 4.000 pesos. No era mucho, pero era suficiente para comer y pagar algunos servicios. Visto se da al primer día para comer algunos servicios. En la segunda semana gané 6.000. Segundo, el 2.006 millones. En la tercera, 8.000. Los números subían, poco a poco. Pero subían, y eso me daba esperanza. Pero también me di cuenta de algo. Trabajaba más que antes. Mucho más. Porque cuando eres empleado, tu trabajo termina a las 6 de la tarde. Pero cuando trabajas por tu cuenta, el trabajo nunca termina. Siempre hay algo más que hacer. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay un mensaje que responder. Y si no pones límites, te consumes. Aprendí eso a la mala. Una semana trabajé desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, sin descanso. Y al final de esa semana colapsé. No físicamente, mentalmente. Me desperté un día sin ganas de hacer nada, sin energía, sin motivación. Y por primera vez desde que renuncié pensé, ¿qué hice? ¿Por qué dejé un trabajo estable por esto? Mi novia me vio en la cama tirado, sin moverme. ¿Qué te pasa? Estoy cansado. ¿De qué? De todo. De trabajar sin parar. De no saber si va a funcionar. De sentir que si me detengo un día todo se cae. Se sentó junto a mí de 92. Entonces descansa. No puedo. Tengo que seguir. No. Tienes que descansar. Porque si sigues así te vas a quemar. Y si te quemas, sí se va a caer todo. Tenía razón. Me obligué a tomar un día libre. Un día completo sin trabajar. Sin revisar correos. Sin ver redes sociales. Sin hacer nada relacionado con los cursos. Solo descansar. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Porque cuando volví al día siguiente tenía la mente más clara. Tenía más energía. Tenía más ideas. Y me di cuenta de algo. Esto no era una carrera de velocidad. Era una maratón. Y en las maratones los que ganan no son los que corren más rápido. Son los que saben cuándo descansar. A partir de ahí me puse reglas. Trabajaba de 8 a 2. Descansaba. Y si tenía algo pendiente, lo retomaba en la tarde. Pero no más de 2 horas. Los domingos no trabajaba. Nada. Ese hecho, aunque tuviera mensajes sin responder. Aunque tuviera ventas pendientes. Y con esas reglas mi productividad mejoró. Porque ya no trabajaba más. Trabajaba mejor. Al segundo mes, como independiente, algo cambió. Un tipo me escribió por Instagram. Había visto mis cursos. Había visto mi contenido. Y me hizo una propuesta. Oye, das consultorías personalizadas. ¿De qué tipo personalizadas? Tengo una empresa pequeña, 5 empleados, y quiero que les des un taller sobre cómo usar Excel para mejorar sus procesos. ¿Cuánto cobras? Me quedé pensando. Nunca había dado un taller presencial. Solo había vendido cursos en línea, pero sabía que podía hacerlo. 5.000 pesos por el taller, le dije, tirando un número al aire. Está bien, ¿cuándo puedes? No lo podía creer. 5.000 pesos por un taller de 2 horas, más de lo que ganaba en una semana vendiendo cursos. Acepté. Preparé el contenido. Y el día del taller llegué nervioso. Pero cuando empecé a hablar, todo fluyó. Di ejemplos, resolví dudas. Y al final todos aplaudieron. El dueño de la empresa se me acercó. Estuvo muy bueno. ¿Das más talleres? Sí. Te voy a recomendar con otros empresarios que conozco. Y cumplió su palabra. En las siguientes semanas me llegaron 3 solicitudes más de talleres. Todas por recomendación. Y en un mes había ganado 20.000 pesos solo con talleres. 20.000 pesos o más de lo que ganaba en mi antiguo trabajo. Por hacer algo que me gustaba de la producción. Algo que yo controlaba. Cuando vi ese número en mi cuenta no lo podía creer. Porque me di cuenta de que esto ya no era un experimento. Ya no era una apuesta.
Era un negocio real. Le mostré los números a mi novia. ¿Esto es real? Es real. ¿Y va a seguir así? No lo sé. Pero aunque baje, ya sé que puedo generarlo. Y eso cambia todo. Me abrazó. Estoy orgullosa de ti. Y esas palabras me llenaron más que cualquier depósito. Pero justo cuando las cosas iban bien, pasó algo que me hizo dudar de todo. Un día, revisando mis ventas, me di cuenta de que habían bajado. De vender 10 cursos a la semana, pasé a vender 3 y no sabía por qué. Revisé todo, el contenido, los precios, la promoción, pero no encontraba el problema y empecé a entrar en pánico, porque aunque tenía los talleres, los cursos eran mi base, mi ingreso constante. Y si eso se caía, todo se tambaleaba. Pasé una semana sin dormir, tratando de entender qué había pasado. Hasta que un día un cliente me escribió: oye, vi que subiste tu curso a otra plataforma, pero está más barato ahí. ¿Por qué? Me quedé helado. Busqué mi curso en Google y lo encontré en otra página. Una página pirata. Alguien había comprado mi curso, lo había descargado y lo estaba vendiendo por la mitad del precio. Sentí una rabia que nunca había sentido, porque no solo me estaban robando dinero, me estaban robando el trabajo de meses, el esfuerzo, todo. Le escribí a la plataforma pirata, les pedí que lo quitaran el producto. Me ignoraron. Intenté con abogados. Me dijeron que era difícil y caro perseguir eso. Y me di cuenta de algo, no podía controlar todo. No podía evitar que me robaran. Lo único que podía hacer era seguir creando, seguir mejorando, seguir agregando valor. Porque los que compraban pirata no eran mis clientes de todas formas. Mis clientes eran los que valoraban mi trabajo, los que querían apoyarme, los que sabían que lo barato sale caro. Así que, en lugar de quedarme paralizado, hice algo diferente. Mejoré mis cursos, les agregué más contenido, más valor, más calidad y subí los precios. En lugar de 500 pesos, ahora cobraba 800. Y aunque vendí menos cantidad, gané más por venta. Y mis clientes reales siguieron ahí, porque sabían que lo que yo ofrecía valía la pena. Esa experiencia me enseñó algo que no olvidaría. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber gente que te quiera joder, siempre va a haber problemas. Pero la diferencia entre los que lo logran y los que no, no es que los primeros no tengan problemas, es que no se detienen cuando los tienen. Siguen, aunque duela, aunque sea difícil, aunque quieran rendirse. Siguen, y yo iba a seguir, porque ya no tenía opción, porque ya había quemado las naves, después, porque ya no había vuelta atrás. Y aunque el camino fuera difícil, aunque hubiera días malos, aunque hubiera dudas, sabía algo que antes no sabía. Que podía hacerlo, que no estaba condenado a ser empleado toda mi vida, que podía construir algo propio. Y eso, aunque no lo pareciera, era todo lo que necesitaba. 6 meses después de haber renunciado, mi vida era completamente diferente. No solo en los números, sino en todo. Ya no vivía con el estrés de un jefe gritándome el fragmento de ya no vivía contando los días para la quincena. Ya no vivía sintiéndome atrapado. Pero tampoco vivía tranquilo, porque descubrí algo que nadie te dice cuando empiezas a trabajar por tu cuenta. La libertad viene con un precio. Y ese precio es la incertidumbre. Había meses buenos, meses en los que ganaba 30.000 pesos, meses en los que todo fluía. Pero también había meses malos, meses en los que apenas llegaba a 15.000, meses en los que me preguntaba si había hecho bien en renunciar. Y en esos meses malos, la voz de la duda regresaba. ¿Y si esto no funciona a largo plazo? ¿Y si fue solo suerte? ¿Y si debería buscar otro trabajo? Esas preguntas me quitaban el sueño, porque aunque sabía que podía generar dinero, no sabía si podía sostenerlo. Y eso me daba miedo. Un día, mi novia y yo tuvimos una conversación difícil. Necesitamos hablar, me dijo. ¿De qué? De esto, de tu negocio, de nuestra situación. ¿Qué pasa? Que ya no sé si vamos a estar bien, porque hay meses en los que te va súper bien. Pero hay otros en los que apenas alcanza. Y yo no sé si puedo vivir así. Me quedé callado, porque tenía razón. Cuando tienes un empleo, sabes exactamente cuánto vas a ganar cada mes. Puedes planear, puedes hacer cuentas. Pero cuando trabajas por tu cuenta, no sabes. Un mes puedes ganar el doble, el siguiente, la mitad. Y esa incertidumbre no es para todos. ¿Qué quieres que haga? Le pregunté.
No lo sé. Pero necesitamos estabilidad, porque si queremos formar una familia, si queremos comprar algo, si queremos avanzar, necesitamos saber que vamos a poder. Lo vamos a poder, porque ya lo he hecho, porque cada mes aprendo más, porque cada mes mejoro, y porque aunque haya meses malos, la tendencia es hacia arriba. Pero, ¿y si no es suficiente? Entonces buscaré otra forma. Pero no voy a volver a ser empleado. No, después de haber probado esto. Se quedó callada. Luego dijo, está bien, pero necesito que tengas un plan real. No solo fe, tenía razón. No podía seguir improvisando. Necesitaba estructura. Necesitaba estrategia. Esa noche me senté con mi libreta y empecé a hacer algo que debía haber hecho desde el principio. Un plan de negocio real. No algo complicado, solo algo claro. ¿Cuánto necesitaba generar al mes para vivir tranquilo? 20.000 pesos mínimos. ¿Cómo lo iba a generar? Cursos, talleres y consultorías. ¿Qué tenía que hacer para llegar a eso de forma constante? Diversificar, no depender de una sola cosa. Ahí fue cuando entendí mi error. Había puesto todo en los cursos, y cuando las ventas bajaban, todo se tambaleaba. Necesitaba más fuentes de ingreso, así que empecé a moverme. Primero, aumenté los talleres. En lugar de esperar a que me los pidieran, empecé a ofrecerlos activamente. Le escribí a empresas, a asociaciones, a grupos de emprendedores, y funcionó de ese reviso. En un mes había agendado 6 talleres, 30.000 pesos solo de eso. Segundo, empecé a dar consultorías individuales, sesiones de 2 horas donde ayudaba a personas a optimizar sus procesos de trabajo. Cobraba 1.500 pesos por sesión y llenaba 4 a la semana. 6.000 pesos adicionales al mes. Tercero, creé un programa de membresía. Algo que nunca había considerado. Era simple. La gente pagaba 200 pesos al mes y tenía acceso a todos mis cursos. Más contenido exclusivo, más asesorías grupales. Empecé con 20 personas. 4.000 pesos mensuales, recurrentes, seculares. Y lo mejor, era dinero que llegaba aunque yo no hiciera nada más. Solo por mantener el contenido actualizado. Con esas 3 fuentes mis ingresos se estabilizaron. Ya no dependía solo de las ventas de cursos. Ahora tenía múltiples entradas. Y si una bajaba, las otras compensaban. Al tercer mes, con esta nueva estructura, gané 42.000 pesos. 42.000 pesos en un mes. Más del doble de lo que ganaba en mi antiguo trabajo. Cuando le mostré los números a mi novia, se quedó sin palabras. ¿Esto es real? Es real y es constante. Ya no es suerte, es un sistema. Me abrazó y en ese abrazo sentí que finalmente había cruzado la línea. Ya no era un experimento, ya no era una apuesta. Era un negocio real y sostenible. Pero justo cuando todo parecía ir bien, recibí un mensaje que me hizo reflexionar. Era de mi antiguo compañero, el que también había empezado a vender guías digitales. Oye, ¿te acuerdas de mí? Te quería contar que renuncié hace 2 meses, pero me está yendo muy mal. No he podido vender casi nada y ya me estoy quedando sin ahorros. ¿Me puedes ayudar? Leí el mensaje con una mezcla de empatía y preocupación. Le respondí, claro, hablamos. ¿Cuándo puedes? Quedamos de vernos ese fin de semana. Cuando llegó lo vi diferente, más delgado, más cansado, con esa cara de quien está a punto de rendirse. ¿Qué pasó?, le pregunté. No lo sé, pensé que iba a ser como a ti, que iba a vender, que iba a funcionar, pero no está pasando. Pero, ¿qué has hecho? Hice 3 guías, las subí, las promocioné en redes, pero no vendo. Y talleres, consultorías, ¿algo más? No, solo las guías. Ahí estaba el problema. No puedes depender de una sola cosa, le dije. Tienes que diversificar. Tienes que buscar otras formas de generar dinero con lo que sabes. Pero no sé cómo. Entonces aprende. Porque si solo esperas a que la gente compre tus guías, te vas a morir de hambre. Luego dijo, ¿crees que deba buscar otro trabajo? Depende. ¿Cuánto dinero te queda? Como para 2 meses más. Entonces tienes 2 opciones. O te pones a trabajar en serio en esto, diversificas, buscas clientes activamente, o buscas un empleo temporal mientras construyes esto. No quiero volver a ser empleado. Entonces trabaja, porque la libertad no es gratis. Se paga con esfuerzo, y mucho. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo. No todos están dispuestos a pagar el precio. Muchos quieren los resultados, pero no el proceso. Quieren la libertad, pero no el trabajo que implica. Quieren ganar dinero sin jefe. Quieren ganar dinero sin jefe, pero no quieren asumir la responsabilidad total. Y eso no funciona así. Mi compañero terminó buscando otro empleo.
pero me dijo que no se iba a rendir, que iba a seguir construyendo esto mientras tenía un sueldo, Y yo lo respeté. porque al menos lo estaba intentando. Esa noche reflexioné sobre todo lo que había pasado en estos meses y me di cuenta de algo. Yo no era especial, no era más inteligente, no tenía más suerte, solo había hecho algo que la mayoría no hace. No me rendí. Hubo días en los que quise tirar todo. Días en los que pensé que era más fácil volver a ser empleado. Días en los que la incertidumbre me comía vivo. Pero seguí, porque sabía que si me rendía iba a terminar arrepentido. Iba a terminar siendo como Juan Carlos, con su reloj y sus 10 años de lealtad. Y yo no quería eso. Quería construir algo mío, algo que creciera, algo que me diera opciones. Y lo estaba logrando de forma perfecta, no sin errores, no sin miedo, pero lo estaba logrando. Y eso era suficiente. Esa semana algo inesperado pasó. Una empresa mediana me contactó. Habían visto mis talleres. Querían contratarme para dar un programa completo de capacitación a 50 empleados. Fue 3 meses, un taller por semana. 50.000 pesos en total. 50.000 pesos en total. El trabajo más grande que había conseguido. Acepté. Preparé todo el contenido. Y cuando llegó el día del primer taller, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, orgullo de haber construido esto. De haber salido de la oficina. De haber apostado por mí. Porque aunque el camino había sido difícil, aunque había dudado 1000 veces, aunque había tenido miedo, lo había hecho. Había dejado de ser el empleado que sobrevivía con dignidad y me había convertido en alguien que construía su propia vida. Y eso, aunque sonara simple, lo cambiaba todo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta y escribí algo que sabía que era el verdadero punto de inflexión. Ya no trabajo para sobrevivir, trabajo para construir. Y esa diferencia lo cambia todo. Cerré la libreta y me dormí sabiendo que aunque todavía faltaba mucho camino, ya no estaba en el mismo lugar. Ya no era empleado, era libre, era libre. Y esa libertad, aunque diera miedo, valía más que cualquier quincena segura. Un año después de haber renunciado, algo cambió en mí que no tenía que ver con el dinero. Tenía que ver con cómo me veía a mí mismo. Ya no era el tipo que pedía permiso para todo, el que agachaba la cabeza cuando el jefe gritaba, "Sss, sss", el que se conformaba con migajas disfrazadas de prestaciones. Ahora era alguien que tomaba decisiones, que ponía precios, que decía no cuando algo no le convenía. Y eso, aunque parezca simple, era un cambio enorme. Un día, una empresa me ofreció un proyecto. Querían que diera un taller, pero con condiciones absurdas. Tenía que ir a su oficina en otra ciudad, pagar mi transporte, mi hospedaje, y me iban a pagar 5.000 pesos por 2 días completos de trabajo. Hace un año, habría aceptado sin pensarlo, porque 5.000 pesos era dinero. Pero ahora hice cuentas. Transporte 1.500 pesos. Hospedaje 1.200 pesos. Comidas 500 pesos. Total de gastos 3.200 pesos. Ganancia neta 1.800 pesos. Por 2 días completos, más el tiempo de traslado, más el desgaste. Les respondí: gracias por la oferta, pero no me conviene. Si quieren el taller pueden pagar mi transporte y hospedaje aparte o aumentar el pago a 10.000 pesos. Me respondieron indignados: nos parece excesivo, otros capacitadores cobran menos. Les respondí: perfecto, contrátenlos a ellos entonces. Y los bloqueé. Antes, eso me habría dado pánico. Miedo de haber perdido un cliente. Miedo de haber sido arrogante. Pero ahora sabía algo que antes no sabía. Cuando cobras lo que vales, pierdes clientes baratos. Pero ganas clientes que valoran tu trabajo. Y esos son los únicos que valen la pena. Esa misma semana, otra empresa me contactó. Misma propuesta, mismo taller. Pero cuando les di mi precio, aceptaron sin cuestionar. Y me trataron con respeto, como profesional. No como empleado desechable. Esa diferencia lo era todo. Mientras tanto, mis ingresos seguían creciendo. Ya no eran los 40.000 del mes pasado. Ahora estaba en 50, luego en 60. Y aunque había meses donde bajaba a 40, ya no me asustaba, porque sabía que era parte del proceso. Lo importante era la tendencia, y la tendencia era hacia arriba. Mi novia, que al principio tenía dudas, ahora me veía diferente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto? Me dijo una noche. ¿Qué? Que ya no llegas cansado y enojado. Antes llegabas destruido, ahora llegas cansado, sí, pero feliz. Tenía razón, porque aunque trabajaba más horas que antes, no era el mismo tipo de cansancio.
No era el cansancio de hacer algo que odias, era el cansancio de construir algo que amas. Y eso hacía toda la diferencia. Un día, revisando mis redes sociales, me topé con una publicación de mi antiguo jefe. Había subido una foto de un evento de la empresa, todos los empleados sonriendo, con sus gafetes, con su pastel de aniversario. Y en los comentarios, todos felicitándose por pertenecer a una gran familia laboral. Leí eso y sentí una mezcla de pena y alivio. Pena porque sabía que esa gran familia era una mentira, que en cuanto dejaran de ser útiles los iban a votar sin pensarlo. Y alivio porque yo ya no estaba ahí, ya no era parte de esa farsa. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Uno de mis antiguos compañeros me escribió por mensaje privado. Oye, ¿te acuerdas de mí? Soy Carlos, del área de sistemas. Solo quería decirte que eres una inspiración. Veo lo que estás haciendo y me da esperanza de que yo también pueda salir de aquí algún día. Leí ese mensaje 3 veces. Podéis dementirar. Y me di cuenta de algo. Mi historia no solo me había cambiado a mí, estaba cambiando a otros. Gente que estaba atrapada. Gente que no sabía que había otra forma. Gente que necesitaba ver que era posible. Le respondí, gracias, hermano. Y sí puedes. Gracias, hermano. Y sí puedes. Solo necesitas empezar, aunque sea poco, aunque sea lento. Pero empieza. Me respondió, disponibles, contradictores y contradictores. ¿Me ayudarías? No sé por dónde empezar. Claro, hablamos cuando quieras. Quedamos de vernos el fin de semana. Cuando llegó, me contó su situación. Llevaba 8 años en la empresa. Ganaba 12.000 pesos al mes. Vivía con sus papás porque no le alcanzaba para rentar. Y estaba harto, completamente harto. Solo quiero salir, me dijo, pero no sé cómo. ¿Qué sabes hacer? Soy bueno con computadoras. Arreglo equipos, instalo programas, esas cosas. ¿Y has pensado en ofrecer eso como servicio? ¿Quién me va a contratar? Mucha gente, 1000 teches, y creer como hay un montón de personas que no saben hacer eso, Que les da miedo. que necesitan ayuda. ¿Y cuánto cobro? Lo que valga tu tiempo. Empieza con 300 pesos por servicio y ves subiendo conforme se agarras experiencias. ¿Y cómo consigo clientes? Empieza con conocidos, con familia, con amigos y pídeles que te recomienden. Luego crea una página. Métete a grupos de Facebook. BSS, CS, SS, SSCS, SCCCS. Ofrece tu servicio. Se quedó pensando. ¿Tú crees que funcione? No lo sé. Pero si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Esa conversación me recordó a mí hace un año, con las mismas dudas, los mismos miedos. Pero también me hizo darme cuenta de algo. Yo ya no era esa persona. Ya había cruzado al otro lado. Y ahora podía ayudar a otros a cruzar. Las siguientes semanas, Carlos empezó a mover sus piezas. Creó una página de Facebook, ofreció sus servicios y consiguió su primer cliente. Le pagaron 300 pesos por arreglar una computadora. 300 pesos que para muchos no son nada. Pero para él significaban todo. Porque era la prueba de que podía generar dinero por su cuenta. Les compendía sacar dinero por su cuenta. Me escribió emocionado. Hermano, conseguí mi primer cliente. Me siento raro. Pero... ¿bien? Le respondí. Le respondí. Así se siente la libertad, incómoda al principio. Pero adictiva después. Y tenía razón, porque una vez que pruebas lo que es ganar dinero sin jefe, ya no puedes regresar. Ya no puedes conformarte con una quincena. Con un horario. Con pedir permiso para todo. Ya no puedes vivir así. Mientras tanto, mi negocio seguía evolucionando. Ya no solo daba talleres presenciales, ahora también los daba en línea. Y eso me permitía llegar a más gente sin tener que viajar. Creé un programa grabado, un curso completo, donde enseñaba todo lo que sabía sobre automatización de procesos con Excel. Lo vendí a 2.000 pesos. Y en el primer mes lo compraron 30 personas, 60.000 pesos. Por algo que hice una vez y que se vendía solo. Ese fue el momento en el que entendí el verdadero poder de los ingresos pasivos. No era solo ganar dinero mientras duermes, era ganar libertad, tiempo, objetivos. Objetivos que no sabe hablar, en el que la distinción debe a distinción que desea decir objetivos. Y con ese tiempo podía hacer más cosas, crear más productos, ayudar a más gente. Era un ciclo virtuoso. Un día mi novia me dijo algo que me sorprendió. Creo que voy a renunciar. Bind Dash Gold. Que sí, D, B, D, F, D, 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 D.
Llevo pensándolo hace semanas. Creo que es el momento. ¿Estás segura? No. Pero viendo lo que tú hiciste, me di cuenta de que yo también puedo. Tengo miedo. Pero más miedo me da quedarme ahí para siempre. Me quedé callado, procesando. Porque aunque yo la había apoyado desde el principio, una parte de mí quería que ella mantuviera su trabajo. Por seguridad. Por respaldo. Pero entonces me di cuenta de que eso era hipócrita. Yo había renunciado apostándole a lo desconocido. ¿Cómo le iba a pedir a ella que no hiciera lo mismo? Por lo que algo sería que no hiciera lo mismo. Está bien, le dije. Hagámoslo. Los dos, juntos. Y si nos va mal, entonces buscaremos cómo arreglarlo. Pero al menos lo intentamos. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí que esto ya no era solo mi historia. Era nuestra historia. 2 semanas después, ella renunció y empezó su propio camino, vendiendo productos artesanales, cosas que hacía desde hace años, pero que nunca pensó que podía monetizar. Le fue lento al principio, pero después de 2 meses ya estaba generando 10.000 pesos mensuales. Y aunque no era mucho, era suficiente para cubrir su parte. Juntos estábamos generando más de 70.000 pesos al mes, 70.000 pesos, entre los dos, sin jefes, sin horarios, sin pedirle permiso a nadie. Y aunque había días difíciles, aunque había incertidumbre, había algo que no teníamos antes: libertad. Libertad de decidir, de elegir, de construir, de Esta pregunta no tenía precio. Una noche, mientras cenábamos, mi novia me dijo: ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ya no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y tenía razón, porque antes todo giraba alrededor del trabajo. Despertábamos para trabajar, comíamos para trabajar, dormíamos para descansar y volver a trabajar. Ahora el trabajo era solo una parte de nuestra vida, no toda nuestra vida. Diferencia lo cambiaba todo, y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo el camino recorrido, en el empleado que fui, en las humillaciones que aguanté, en las quincenas que esperé con angustia. Y me di cuenta de algo: no me arrepentía de nada, porque todo eso me había traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta vida, una vida que yo había construido, con mis manos, con mis decisiones, con mi esfuerzo. Y aunque todavía faltaba mucho por hacer, aunque todavía había metas por alcanzar, sabía algo que antes no sabía: que nunca más iba a ser empleado, que nunca más iba a vivir con esa sensación de estar atrapado, que nunca más iba a conformarme con ser pobre con dignidad, porque ahora sabía que había otra forma, y esa forma, aunque diera miedo, era la única que valía la pena. 18 meses después de haber renunciado, recibí una llamada que me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: validación. Era de una universidad. Querían que diera una charla a sus alumnos de administración sobre emprendimiento y libertad financiera. Me reí cuando escuché eso, porque yo, el que había sido empleado promedio, el que había vivido de quincena en quincena, ahora me estaban invitando a hablar en la universidad sobre cómo salir del sistema. La ironía era brutal. Acepté virtudes, no por el dinero, que era poco, sino porque quería compartir algo que a mí nadie me dijo cuando estaba en esa aula. El día de la charla llegué nervioso. Había como 200 estudiantes, todos con esa cara de ilusión mezclada con miedo que yo también tuve. Subí al estrado y en lugar de dar un discurso motivacional, decidí ser honesto. ¿Cuántos de ustedes creen que con su título van a conseguir un buen trabajo y van a estar bien?, pregunté. Casi todos levantaron la mano. Perfect. Déjenme contarles lo que nadie les va a decir. Y les conté mi historia. Sin filtros, sin adornarla. Les conté de mi primer trabajo, de los 6.500 pesos, de las humillaciones, de vivir de quincena en quincena, de sentirme digno por ser pobre. Les conté de Juan Carlos y su reloj, de los despidos, de darme cuenta de que el empleo no era la salvación que me prometieron. Y les conté de lo que hice después, de los cursos, de los talleres, de renunciar sin tener todo resuelto, que aquí, cuando terminé, hubo un silencio incómodo. Luego, un chavo levantó la mano. ¿Entonces nos está diciendo que estudiar no sirve? No. Les estoy diciendo que estudiar no es suficiente, que si solo se enfocan en conseguir un empleo, van a terminar como yo, frustrados, cansados y sin opciones. ¿Y qué deberíamos hacer? Aprender a generar dinero por su cuenta. Aprender a crear, aprender a vender. Esas cosas no se las van a enseñar aquí, pero son las que realmente importan. Otra chava levantó la mano. Pero es arriesgado.
¿Qué pasa si fracasamos? Van a fracasar de todas formas, le dije. La pregunta es, ¿quieren fracasar intentando algo propio o fracasar siendo empleados mal pagados? Esa respuesta generó revuelo. Algunos asintieron, otros se molestaron. Pero al final de la charla, más de 20 personas se me acercaron, todos con la misma pregunta. ¿Cómo empiezo? Y les dije lo mismo, que me hubiera gustado escuchar a su edad. Empieza ahora. No esperes a graduarte. No esperes a tener todo resuelto. Empieza con lo que tienes. Y ve ajustando en el camino. Esa charla me hizo darme cuenta de algo. Mi historia no era solo mía, era la historia de miles, de millones, de gente que creía en el sistema, desatados, que hacía lo que le decían y que terminaba atrapada. Y si yo podía ayudar, aunque fuera uno, a no caer en esa trampa, valía la pena. Las semanas siguientes, varios de esos estudiantes me escribieron, querían asesorías, querían aprender, y yo se las di, algunas gratis, otras pagadas, porque me di cuenta de que enseñar no solo les ayudaba a ellos, me ayudaba a mí. Me recordaba por qué había empezado todo esto. Me recordaba que no era solo por dinero, era por libertad, por opciones, por no vivir atrapado. Mientras tanto, mi negocio seguía creciendo, debido a saber que lo que habían terminó como siempre, pero no solo en números, en impacto. Ahora no solo vendía cursos, también tenía un podcast, un canal de YouTube, una comunidad en línea. Y aunque no era famoso, tenía algo mejor, una audiencia comprometida, gente que realmente valoraba lo que hacía. Un día, uno de mis suscriptores me escribió: llevo 6 meses siguiendo tu contenido y hace un mes renuncié a mi trabajo. Estoy asustado, pero también emocionado. Gracias por mostrarme que es posible. Leí ese mensaje varias veces y me di cuenta de que esto ya no era solo un negocio, era un movimiento de gente que estaba harta del sistema, que quería algo diferente, que estaba dispuesta a arriesgarse. Y yo era solo una pieza más, pero una pieza que estaba haciendo su parte. Un sábado por la tarde, mientras trabajaba en casa, sonó el timbre. Era un paquete, una caja grande, la abrí. Adentro había una carta y un regalo. La carta decía: hola, ahora sería que no esta descripción de herida terminal alabada. No me conoces, pero hace un año compré tu curso y eso cambió mi vida. Renuncié a mi trabajo, empecé mi negocio y ahora estoy generando más de lo que ganaba. Esto es un regalo de agradecimiento. No tienes que responder. Solo quería que supieras que lo que haces importa. El regalo era un reloj, uno simple, pero con una placa que decía: el tiempo es lo único que no se recupera, úsalo bien. Me quedé viendo ese reloj durante varios minutos y lloré. No de tristeza. De realización, porque me di cuenta de que había logrado algo que nunca imaginé. Había impactado la vida de alguien, de forma real, de forma profunda, y eso valía más que cualquier depósito en mi cuenta. Esa noche mi novia me vio con el reloj en la mano. ¿Qué es eso? Le conté la historia. Ella también lloró. Estoy orgullosa de ti, me dijo. Yo también estoy orgulloso de nosotros. Domingo, porque no solo salimos del sistema, estamos ayudando a otros a salir. Nos quedamos abrazados en silencio. Y en ese silencio sentí algo que no había sentido en años. Plenitud. No porque tuviera mucho dinero, no porque fuera famoso, etcétera, etcétera, sino porque estaba viviendo con propósito. Y ese propósito no era solo ganar dinero, era mostrarle a otros que había otra forma de vivir. Una forma donde no tenías que conformarte con ser pobre con dignidad, donde no tenías que aguantar humillaciones por un sueldo miserable, donde no tenías que vivir atrapado. Una forma donde podías construir, crear, elegir. Y aunque no era fácil, aunque daba miedo, era la única forma que valía la pena. Al mes siguiente pasó algo inesperado. Una empresa grande me contactó, entre competitivos químicos y de presentes. Querían contratarme como empleado, como director de capacitación. El sueldo era bueno, muy bueno. 80.000 pesos al mes. Prestaciones, seguro, todo el paquete. Hace 2 años habría aceptado sin pensarlo, pero ahora la situación era diferente. Les respondí: gracias por la oferta, pero no estoy interesado en ser empleado. Me insistieron: te damos flexibilidad, puedes trabajar desde casa, puedes poner tus horarios. Les volví a responder: no es por las condiciones, es porque no quiero un jefe. No quiero pedirle permiso a nadie para vivir mi vida, y eso no tiene precio. Dejaron de insistir, dijo Toques. Y cuando colgué sentí algo que nunca había sentido: poder de decir que no, poder de elegir, poder de vivir en mis propios términos.
Y ese poder no venía de tener mucho dinero, venía de no necesitar el dinero de otros. Esa noche, antes de dormir, pensé en el empleado que fui, el que decía sí a todo, el que vivía con miedo constante, y me di cuenta de que esa persona ya no existía. Había muerto el día que renuncié. Y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que no tenía miedo de arriesgarse, alguien que sabía que podía construir algo propio. Alguien libre. Y aunque el camino había sido difícil, aunque había dudado 1000 veces, aunque había tenido miedo, no me arrepentía de nada, porque cada golpe me había enseñado algo, cada fracaso me había fortalecido, cada duda me había obligado a ser mejor. Y ahora estaba aquí, bendije su cabeza, no en el lugar que soñé, sino en un lugar mejor, un lugar que yo había construido. Un lugar que yo había construido. Con mis manos, con mis decisiones. Un lugar donde ya no vivía para trabajar, sino que trabajaba para vivir. Y esa diferencia lo era todo. Cerré los ojos. Y me dormí sabiendo que mañana iba a despertar siendo dueño de mi tiempo, de mi vida, de mi libertad, y que nadie me lo podía quitar, porque no me lo habían dado, yo lo había construido. Y lo que construyes tú es tuyo para siempre. 2 años después de haber renunciado, algo cambió que no esperaba. No en mi negocio. No en mis ingresos, sino en cómo me veía la gente. Ya no era el tipo que dejó su trabajo, ahora era el que lo logró. Y aunque eso se sentía bien, también traía algo incómodo, expectativas. Gente que me escribía, esperando que les diera la fórmula mágica. Gente que quería resultados rápidos. Gente que pensaba que porque a mí me había funcionado, a ellos también les iba a funcionar automáticamente. Y no era así. Un día, un chavo me escribió enojado. Compré tu curso hace 3 meses. Hice todo lo que dijiste. Y no he vendido nada. Esto no sirve. Quiero mi dinero de vuelta. Le respondí, ¿cuántos productos creaste? 2 guías. ¿Cuánto tiempo les dedicaste a promocionarlas? Como 2 semanas, pero no funcionó. ¿Y qué hiciste después? Nada. Me rendí. Ahí estaba el problema. Le respondí, no te voy a devolver tu dinero, porque el curso funcionó. Lo que no funcionó fue tu constancia. 2 semanas no son nada. Yo tardé meses en ver resultados. Y tú esperas verlos en 2 semanas. No me respondió, pero sé que le dolió, porque la verdad duele. La verdad es que no hay atajos. No hay fórmulas mágicas. No hay secretos que te hagan rico de la noche a la mañana. Solo hay trabajo, constancia. Y la capacidad de no rendirte cuando no ves resultados inmediatos. Y eso la mayoría no lo quiere escuchar. Pero yo ya no estaba para endulzar la verdad. Estaba para decirla como es. Esa misma semana, otro mensaje me llegó. Pero este era diferente. Hola, hace 1 año compré tu curso. Al principio no pasó nada. Pero seguí. Creé más productos. Mejoré. Promocioné. Y este mes generé 20.000 pesos por primera vez ubicatorias. Solo quería agradecerte. No por la fórmula, sino por recordarme que era posible. Leí ese mensaje con una sonrisa, porque esa persona lo había entendido. No buscaba magia, buscaba dirección. Y cuando tienes dirección, solo necesitas tiempo y esfuerzo. Mi negocio siguió creciendo, pero de forma más estable. Ya no eran esos saltos de 30.000 a 60.000. Ahora era constante. Entre 70 y 80.000 al mes. Y aunque no era millonario, vivía mejor que el 90% de los empleados que conocía. Mejor que mis antiguos compañeros. Mejor que mi antiguo jefe. Y lo más importante, vivía feliz. Un día, por casualidad, me topé con mi antiguo jefe en un café. Nos miramos. Hubo un segundo incómodo. Luego él se acercó. ¿Cómo estás? Bien. Y tú... Ahí voy. Todavía en la empresa. ¿Te va bien? Se quedó callado. Luego dijo... Por un Code en Daisy, si le permite entender a ser lo que pueden, pero decidir ventas alegridas. Por ahí, como entender a ser, me va igual, sigo haciendo lo mismo, ganando lo mismo, viviendo igual. ¿Y por qué no cambias? Porque ya no puedo. Tengo 50 años, tengo deudas, tengo responsabilidades. Ya no es tan fácil, nunca es fácil, pero siempre es posible. Me miró con una mezcla de envidia y resignación. Hiciste bien en salirte. Yo debía haberlo hecho hace años. Todavía puedes, ya es tarde. Y se fue. Yo me quedé ahí, con mi café, pensando en esa conversación. Y me di cuenta de algo. El mayor enemigo no es el sistema. Es la mentalidad de que ya es tarde. Porque nunca es tarde. Solo es más difícil, pero no imposible. Pero no imposible. Y mi antiguo jefe había elegido creer que era imposible.
Y esa creencia se había convertido en su prisión. Esa noche, mi novia y yo tuvimos una conversación que llevábamos meses posponiendo. Quiero que tengamos un hijo, me dijo. Yo también. ¿Estamos listos? Económicamente, sí. Emocionalmente, creo que sí. ¿Y si las cosas se ponen difíciles? Entonces ajustaremos. Pero ya no vivimos con miedo de que algo se caiga, porque sabemos que podemos construir. ¿Y qué le vamos a enseñar? Esa pregunta me hizo pensar. Le vamos a enseñar lo que a nosotros no nos enseñaron. Que el trabajo no es lo único, que el dinero no es malo, que construir algo propio es posible y que nunca tiene que conformarse con ser pobre con dignidad. Me miró con los ojos brillosos. Eso me gusta. Ya nos abrazamos, basé y en ese abrazo sentí que estábamos listos. No porque tuviéramos todo resuelto, sino porque sabíamos que podíamos resolver lo que viniera. Los meses siguientes fueron de preparación, de ajustar cosas, de ahorrar más, de construir un colchón más grande. Y mientras tanto, seguía trabajando, seguía creando, seguía enseñando. Pero ahora con un propósito diferente. Ya no solo era por mí, era por el hijo que vendría, para que nunca tuviera que pasar por lo que yo pasé, para que nunca se sintiera atrapado, para que nunca creyera que la única opción era ser empleado. Un día, Carlos, mi antiguo compañero que también había empezado su negocio, me escribió: hermano, gracias, hace 6 meses renuncié y este mes generé 40.000 pesos. No lo puedo creer, le respondí, lo lograste. Ahora no pares, no voy a parar, no voy a parar. Pero quería decirte que sin tu ejemplo nunca lo habría intentado. Esa frase me hizo reflexionarte, porque me di cuenta de que mi historia no terminaba conmigo, se expandía, se multiplicaba. Cada persona que yo ayudaba a otros, y esos otros ayudaban a más. Y así se iba creando una ola de gente que dejaba de conformarse, que dejaba de creer que el empleo era la única opción, que se atrevía a construir. Y yo era solo una pequeña parte de esa ola, pero una parte que estaba haciendo su trabajo. Un sábado, mientras trabajaba, recibí una llamada. Era de una editorial. Habían visto mi contenido. Querían que escribiera un libro. Esta discreción continúa es la serie que se ascendiera el alba a la episodia. Y ves a la serie. Es muy posible que no es la episodia. Un libro sobre mi historia. Sobre cómo salí del empleo. Después de temerse cómo salí del empleo. Sobre cómo construí mi negocio. Me sorprendió. Pero también me emocionó, porque significaba que mi mensaje estaba llegando más lejos de lo que imaginaba. Acepté. Y los siguientes meses me dediqué a escribir. No fue fácil, porque escribir un libro es diferente a escribir un post. Requiere estructura, requiere profundidad, requiere honestidad. Y yo quería ser honesto, no quería vender una fantasía, quería contar la verdad de que es difícil, de que da miedo, pero también la verdad de que vale la pena, de que es posible, de que puedes construir algo propio. ¿De qué puedes construir algo propio? Cuando terminé el manuscrito, lo leí completo y sentí que había cerrado un ciclo. Sentí que había cerrado un ciclo. El ciclo del empleado que fui, del que se conformaba, del que se conformaba, del que vivía con miedo. Ese ciclo había terminado. Y ahora empezaba otro, el del que enseñaba, el que inspiraba, el que mostraba que hay otra forma. Para eso vemos que se digo que dese es el mese sobre el deleto, el mese 00, forma tienen, contrario, comparables. El libro se publicó 6 meses después. No fue un bestseller inmediato, pero se vendió bien. Y lo más importante, empecé a recibir mensajes de gente que lo había leído. Gente que me decía que les había cambiado la perspectiva, que les había dado valor para empezar, que les había mostrado que no estaban solos. Y esos mensajes valían más que cualquier número de ventas, porque me recordaban por qué hacía todo esto. No por dinero, no por fama, sino por impacto, por mostrarle a otros que hay otra forma de vivir, una forma donde no tienes que conformarte, donde no tienes que aguantar, donde no tienes que vivir atrapado. Una forma donde puedes construir, donde puedes crear, donde puedes ser libre. Y aunque esa forma da miedo, aunque es difícil, es la única que vale la pena. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que había construido. En el negocio, en la comunidad, cómo se consulta más, en el libro, en las vidas que había tocado. Y me di cuenta de algo. Ya no era el mismo. Ya no era el empleado asustado que vivía de quincena en quincena. Era alguien diferente. Alguien que había elegido otro camino.
alguien que había construido algo propio. Y aunque todavía faltaba mucho por hacer, aunque todavía había metas por alcanzar, estaba en paz, porque sabía que estaba en el camino correcto. El camino de la libertad. Y ese camino, aunque solitario a veces, era el único que valía la pena recorrer. Cerré los ojos y me dormí sabiendo que mañana iba a despertar siendo dueño de mi vida y que nunca más iba a volver a ser empleado. Nunca más. 3 años después de haber renunciado, mi novia me despertó una mañana con una noticia que lo cambió todo. Estoy embarazada. Me quedé congelado, procesando. Luego sonreí, luego la abracé. Y en ese abrazo sentí una mezcla de emoción y responsabilidad que nunca había sentido. Porque ahora ya no era solo por mí. Era por alguien más. Por alguien que venía en camino. Por alguien que iba a depender de nosotros. Y aunque me daba miedo, también me daba una claridad que no tenía antes. Sabía exactamente qué tipo de vida quería darle a ese hijo. Y qué tipo de padre quería ser. No quería ser el padre que llegaba cansado y enojado todos los días. El padre que no tenía tiempo. El padre que vivía estresado por dinero. Quería ser el padre que estaba presente, que tenía tiempo, que podía elegir, pero gracias a lo que había construido podía serlo. Los meses siguientes fueron de preparación, de ajustar el negocio, de delegar más, de crear sistemas que me permitieran trabajar menos y ganar lo mismo. Porque sabía que cuando naciera el bebé, mis prioridades iban a cambiar y quería estar listo. Contraté a alguien para que me ayudara con la edición de videos, a alguien más para que manejara las redes sociales y automaticé todo lo que pude. Mi trabajo pasó de 12 horas al día a 6 y mis ingresos se mantuvieron, porque aprendí algo que me tomó años entender. Trabajar más no significa ganar más. Trabajar inteligente, sí. Un día, mientras mi novia descansaba, me senté en la sala con mi libreta y empecé a escribir una carta para mi hijo, para que la leyera cuando fuera mayor. Escribí: hijo, cuando leas esto probablemente ya seas un adolescente, tal vez un adulto, no sé, pero quiero que sepas algunas cosas que a mí nadie me dijo. La primera, el empleo no es la única opción, no es la mejor, no es la más segura, es solo una opción y hay muchas más. La segunda, nunca cambies tu tiempo por dinero si puedes cambiarlo por libertad. Porque el tiempo no se recupera. El dinero, sí. La tercera, no tengas miedo de empezar algo solo porque no sabes cómo va a terminar. Porque todo lo que vale la pena en esta vida empieza con miedo. Y la última, nunca te conformes con ser pobre con dignidad, porque la dignidad sin opciones no es dignidad. Es conformismo disfrazado. Tu papá no siempre fue libre. Fue empleado. Aguantó. Se conformó. Vivió con miedo. Pero un día decidió que ya no quería vivir así. Y aunque fue difícil, aunque dio miedo, lo hizo. Y gracias a eso, tú vas a crecer diferente. No mejor. Diferente. Vas a crecer sabiendo que puedes construir, que puedes crear, que puedes elegir. Y eso, hijo, es lo único que realmente importa. Te amo. Siempre. Papá. Cerré la libreta y lloré. No de tristeza, de gratitud. Porque me di cuenta de que todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, todo lo que había construido, no había sido en vano, había sido para esto, para poder darle a mi hijo algo que a mí nunca me dieron: opciones. El bebé nació un martes por la mañana. Fue niño, le pusimos Mateo, y cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí algo que no puedo describir con palabras. Pero si tuviera que intentarlo, diría que fue una mezcla de amor, miedo y propósito. Amor porque era mi hijo, miedo porque ahora dependía de mí. Directamente me vayan tías, pero ni bien os... Y propósito porque sabía exactamente qué quería enseñarle. Los primeros meses con Mateo fueron caóticos. Noches sin dormir, pañales, llantos, todo lo que viene con un bebé. Pero, a diferencia de otros padres, yo podía estar ahí. No tenía que pedir permisos. No tenía que preocuparme por llegar tarde al trabajo. No tenía que elegir entre mi hijo y mi empleo. Porque ya no tenía empleo. Tenía un negocio que yo controlaba. Y esa diferencia lo era todo. Un día, mientras cargaba a Mateo, pensé en el empleado que fui. En el que vivía de quincena en quincena. En el que aguantaba humillaciones por un sueldo miserable. El que estaba siendo posible. Y me di cuenta de que si no hubiera renunciado, estaría ahora en una oficina, perdiendo estos momentos. Perdiendo los primeros meses de mi hijo. Y esa idea me hizo sentir agradecido. Agradecido de haber tenido el valor de salir. Mateo creció rápido. Y conforme crecía, yo seguía construyendo. Pero ya no con la misma urgencia.
Ahora era más equilibrado. Trabajaba menos, disfrutaba más. Y curiosamente ganaba igual o más, porque había aprendido que el éxito no se mide en cuánto trabajas, se mide en cuánto vives. Un sábado, cuando Mateo tenía 2 años, me hizo una pregunta mientras jugábamos. Papi, ¿por qué no vas a trabajar? Sí, voy a trabajar, hijo. Pero trabajo aquí, en casa. ¿Y por qué no vas a una oficina como el papá de mi amigo? Porque yo elegí trabajar diferente. Y eso es bueno. Para mí sí, porque así puedo estar contigo. Luego dijo, yo también quiero trabajar en casa cuando sea grande. Puedes trabajar donde quieras, hijo, pero lo importante es que elijas tú, que no dejes que otros decidan por ti. ¿Y cómo elijo? Exacto, aprendiendo, probando, sin miedo. Y sobre todo, sin conformarte. No sé si entendió, pero yo sí, porque me di cuenta de que esa conversación simple era el inicio de algo más grande. El inicio de enseñarle lo que a mí me tomó 30 años aprender. Que hay otra forma de vivir. Una forma donde no tienes que ser empleado. Donde no tienes que aguantar. Donde no tienes que conformarte. Una forma donde puedes construir. Donde puedes elegir. Donde puedes ser libre. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en el balcón con mi novia. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Me dijo. ¿Qué? Mateo no va a crecer como nosotros. No va a pensar que la única opción es conseguir un empleo. Va a saber que puede hacer lo que quiera. Exacto. Y eso lo cambia todo. Nos quedamos en silencio, viendo las estrellas, sintiendo la paz de una vida que habíamos construido con nuestras manos. Y me di cuenta de algo que me llenó el pecho. Había cerrado el ciclo del empleado que fui, del que se conformaba, del que vivía con miedo. Ese ciclo había terminado y nunca iba a regresar, porque ahora sabía algo que antes no sabía, que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, está en cuánto puedes elegir. Y yo podía elegir dónde trabajar, cuándo trabajar, con quién trabajar, cómo vivir. Y esa capacidad de elección, esa libertad, era lo más valioso que tenía. Más valioso que el dinero, más valioso que cualquier título, más valioso que cualquier título, más valioso que cualquier cosa. Porque la libertad no se compra, se construye paso a paso, decisión a decisión, día a día, y yo la había construido. Son, no de forma perfecta. No sin errores, no sin miedo, pero la había construido y ahora era mía. Para siempre. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta por última vez. En la última página, escribí algo que sabía que era el verdadero cierre. El empleo me enseñó a ser pobre con dignidad, pero renunciar me enseñó a ser libre con propósito. Y entre las dos, elegí la segunda. Siempre elegiré la segunda. Porque vivir con miedo y gafete no es vivir, es sobrevivir. Es sobrevivir. Y yo ya no quiero sobrevivir, quiero vivir. Y lo estoy logrando. Después, cerré la libreta. La guardé en un cajón. Junto con mi antiguo gafete de empleado. Un gafete que nunca tiré. Que guardé como de recordatorio. Recordatorio de lo que fui. De lo que dejé. De lo que construí. Y cada vez que lo veo, sonrío. Porque me recuerda que tomé la decisión correcta. Que aunque fue difícil, aunque dio miedo, aunque dudé 1000 veces, valió la pena. Porque ahora vivo diferente, pienso diferente, soy diferente. Ya no soy el empleado que aguantaba todo. Ya no soy el que vivía de quincena en quincena. Ya no soy el que se conformaba con ser pobre con dignidad. Ahora soy libre. Y esa libertad, aunque costó sudor, lágrimas y miedo, es lo más valioso que tengo. Y nunca, nunca la voy a cambiar por un sueldo fijo. Porque aprendí algo que cambió mi vida. Que el empleo no es seguridad, es una jaula elegante. Que la quincena no es un logro, es una cadena. Que aguantar no es fortaleza, es conformismo. Y que ser pobre con dignidad no es honorable, es una trampa. Una trampa de la que salí a tiempo. Y ahora mi única misión es asegurarme de que mi hijo nunca caiga en ella, que nunca se conforme, que nunca aguante, que nunca cambie su libertad por un gafete, porque él va a crecer sabiendo algo que a mí me tomó años aprender, que la vida no se trata de sobrevivir, se trata de vivir. Y vivir de verdad solo es posible cuando eres libre. Cerré los ojos y me dormí con una sonrisa, sabiendo que mañana iba a despertar siendo dueño de mi tiempo, de mi vida, de mi libertad,
de mi libertad y que nadie nunca me lo iba a quitar, porque yo lo construí. Y lo que construyes tú es tuyo para siempre.